Las lenguas de España, el bilingüismo. A partir de 1978, la Constitución española declaró a España como un Estado plurilingüe y estableció en su artículo 3 las normas básicas de las diferentes lenguas del Estado español, que se presenta como una realidad lingüística fragmentada en diversas lenguas que comparten en sus respectivas comunidades el rango de cooficialidad con el castellano. El bilingüismo. En la actualidad, España es uno de tantos países que presentan una situación de bilingüismo, caracterizado como el uso alternativo de dos lenguas, hecho que se verifica en las personas bilingües que, además de en su primera lengua, la materna, tienen una competencia parecida en otra lengua, y son capaces de usar una y otra en cualquier circunstancia con parecida eficacia. Al tratar con dos lenguas se manejan dos códigos distintos y, en consecuencia, dos culturas y dos visiones del mundo. Un bilingüe ideal sería el que conociera a la perfección dos lenguas, con dominio de sus niveles fonológicos y morfosintácticos, sin que en ninguno de ellos hubiera deslizamientos de la otra lengua, ya sea de vocabulario o rasgos de pronunciación. El bilingüismo se produce en la fricción de dos lenguas en contacto y la disciplina encargada de su estudio se denomina sociolingüística. En este sentido, cuando dos o más lenguas entran en contacto, se producen varios fenómenos y situaciones lingüísticas como el trasvase de elementos de una lengua a otra, fenómenos como el sustrato o el supersustrato, los extranjerismos o los calcos semánticos. Luego también existen las convergencias e interferencias, como la adición de la S plural a la palabra italiana spaghetti, que ya es plural, o el intercambio de códigos, uso de estructuras o palabras de dos lenguas en un solo discurso o frase, como por ejemplo Spanglish. Existen varios tipos de bilingüismo. Por un lado tenemos el individual, el social y la diglosia. El bilingüismo individual se produce cuando un solo individuo habla y entiende suficientemente dos idiomas, tanto oralmente como por escrito. El bilingüismo social se produce cuando en una sociedad se hablan dos lenguas o más de forma generalizada. Y la diglosia se refiere al distinto papel que dos o más lenguas representan en el grupo social que las utiliza, así como en el ámbito en el que lo hacen. La diglosia analiza el uso desequilibrado de dos lenguas en una comunidad bilingüe, y los rasgos que la definen son su función, su prestigio social, su herencia literaria, su forma de adquisición, la existencia de una gramática y un largo etcétera. Las lenguas de España. En España actualmente se hablan cuatro lenguas: el castellano, el catalán, el gallego y el vasco euskera. Las tres primeras son románicas, derivadas del latín. La última se hablaba ya cuando los romanos ocuparon la península ibérica. El castellano tuvo su origen en Cantabria, en un conjunto de condados que dependían del reino leonés. Se difundió con la Reconquista por el sur, se extiende por tierras leonesas, riojanas, navarras y aragonesas, que poco a poco van adaptándolas a expensas de sus propias hablas. Los conquistadores y colonizadores la implantan en América y Filipinas. En el siglo XVI y XVII, el castellano alcanza su máximo apogeo literario con la unificación política de los reinos peninsulares. Empieza a denominarse español, en una visión nacionalista del imperio que debía poseer su lengua unitaria. Hoy en día ese nombre se alterna con el de castellano. Actualmente lo hablan más de 400 millones de personas y es considerada la lengua oficial de nuestro país. Es una de las lenguas más uniformes del mundo, a pesar de los variados dialectos con los que cuenta. Algunos rasgos propios pueden ser la diptongación de la E y O tónicas, como septe del latín a siete, o la palatización de los grupos CL, PL y FL en doble L, o también conocida como elle, por ejemplo, flama del latín deriva en llama. El catalán resultó de la evolución del latín en la región nordeste de la península. Cuenta con más de 7 millones de hablantes. Su territorio comprende Cataluña, los valles de Andorra, el departamento francés de los Pirineos Occidentales, una estrecha franja limítrofe de Aragón, una 3/4 partes de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y la ciudad de Alger, en Cerdeña. Ha dado lugar a dialectos al extenderse fuera de su territorio originario a consecuencia de la Reconquista.
dejó de contar con cultivo literario importante entre los siglos XV y XVII, eclipsado por la brillante literatura castellana. Pero el romanticismo desencadenó un nuevo auge, aunque nunca llegó a tener el impacto que pudieron tener los románticos que escribían en castellano, como pueden ser Bécquer o Espronceda, o incluso menos relevancia que la gallega Rosalía de Castro, que escribía sus versos en esta lengua, en el gallego. Algunos de los rasgos del catalán es que pierden la vocal final al final de muchas palabras, por ejemplo, vent es viento, la no diptongación de la E y O tónicas, terra, el grupo CL, PL y FL se mantiene como clamar, se mantiene la F inicial como filiu, fil, y el catalán presenta variedades dialectales que se pueden agrupar en el catalán oriental y luego en el valenciano y el balear, aunque hay muchísima controversia con esto, ya que recientemente algunos partidos políticos están diciendo que son lenguas distintas. Aquí cada uno que juzgue y cada uno tendrá su propia opinión. El gallego es el resultado de la evolución del latín vulgar en el noroeste de la península. Lo hablan más de 2 millones de personas, en gran mayoría bilingües. Las grandes ciudades como La Coruña, Lugo, Santiago son focos de castellanización y solo minorías cultivan el gallego. Las características de Galicia en el momento en que se está declarada comunidad autónoma no son las más apropiadas para la lengua. La sociedad era principalmente agrícola, una alta tasa de analfabetismo y de inmigración, donde el gallego era un signo de pobreza y baja clase social. La política de normalización lingüística ha conseguido introducir al gallego en la administración, en la enseñanza, medios de comunicación y otros momentos. A pesar de eso, sus resultados son distintos según la zona, como mínimo en La Coruña y máximo en Santiago. Como rasgos del gallego podemos decir que mantienen la F inicial latina, no diptonga las voces breves tónicas latinas, mantiene el grupo MB como palomba y los grupos PL, FL y CL palatizan en CH. En sus variantes parecen distinguirse 3 zonas, occidental, central y oriental. El gallego occidental presenta rasgos peculiares, como la geada y el seseo. El gallego central presenta tan solo algunas de las formas verbales específicas, y por último, el gallego oriental se caracteriza por la evolución similar a la de las formas verbales. El vasco tiene un origen indudablemente ajeno al latín, pues es la heredera actual de la lengua que ya existía en el territorio peninsular antes de la dominación romana. La lengua más antigua se habla en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. La razón de que esta lengua se salvase del naufragio general fue la independencia y aislamiento que sus habitantes consiguieron mantener durante los largos siglos frente a todos los pueblos que fueron adueñándose de la península. Hoy se habla en la parte central y oriental de Vizcayas, zonas de Ábala, Navarra y Guipúzcoa también. La hablan 90.000 personas en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos, y el vocabulario vascuence contiene un alto porcentaje de voces procedentes de las lenguas que durante mucho tiempo han sido sus vecinas, el latín y el castellano, pero mantiene intactas sus características gramaticales. El desarrollo literario vasco ha sido escaso hasta época reciente. La Academia de la Lengua Vasca fue fundada en 1918 para establecer un modelo único de lengua escrita, ya que las hablas euskeras estaban muy diversificadas. Así se creó el euskera batua, el vasco unificado, que se basa en el vasco empleado por buenos escritores modernos.